Bienvenidos de nuevo al aula virtual. Finalizamos en este cuarto vídeo con el estudio de la Ley 55/2003 del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, viendo sus títulos 12 sobre el régimen disciplinario, 13 sobre incompatibilidades y 14 sobre negociación colectiva. De todos ellos, el más importante es con el que vamos a comenzar, con el régimen disciplinario. Este se encuentra más desarrollado en esta ley que en el TREBEP, por lo que os aconsejo que lo estudiéis por aquí. Así, comenzamos el artículo 70, que nos dice: el personal estatutario incurrirá en responsabilidad disciplinaria por las faltas que cometa. Y a continuación, el artículo 71 recoge cuáles van a ser los principios de la potestad disciplinaria. El régimen disciplinario responderá a los principios de tipicidad, eficacia y proporcionalidad, y su procedimiento a los de inmediatez, economía procesal y pleno respeto de los derechos y garantías correspondientes. Observad que en este apartado se recogen los principios de dos cosas. Por un lado, del régimen disciplinario, que son tipicidad, que quiere decir que para que se pueda sancionar una infracción, esta deberá recogerse como tal en la normativa que resulte aplicable, eficacia y proporcionalidad. Y por otro lado, del procedimiento disciplinario, que son inmediatez, economía procesal y pleno respeto a los derechos y garantías. Este apartado lo veremos desarrollado posteriormente en el artículo 74. Y continuamos en el artículo en su apartado 2. Los órganos competentes de cada servicio de salud ejercerán la potestad disciplinaria, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial, civil o penal que pudiera derivarse de tales infracciones. Y en el apartado 4, cuando de la instrucción de un expediente disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Es decir, que tendrá preferencia la vía penal sobre la disciplinaria. Y continuamos en el apartado 6. Solo podrán sancionarse las acciones u omisiones que en el momento de producirse constituyan infracción disciplinaria. Este es el principio de tipicidad que acabamos de ver. Y entre la infracción cometida y la sanción impuesta deberá existir la adecuada proporcionalidad, es decir, el otro principio de proporcionalidad que también acabamos de ver para el régimen disciplinario. Y pasamos a ver las faltas en el artículo 72. Como siempre, las faltas disciplinarias pueden ser muy graves, graves o leves. Comenzamos viendo las muy graves. Muchas de ellas están también recogidas en el TREBEP, que solo recoge faltas muy graves, dejando la redacción de las graves y las leves a otra normativa, por lo que lo más rentable es que estudiéis estas faltas desde esta legislación. Así, vamos a empezar con ellas. Son faltas muy graves el incumplimiento del deber de respeto a la Constitución o al respectivo Estatuto de Autonomía en el ejercicio de sus funciones. Toda actuación que suponga discriminación. El quebranto de la debida reserva respecto a datos relativos al centro o institución o a la intimidad personal de los usuarios y a la información relacionada con su proceso. El abandono del servicio. La falta de asistencia durante más de 5 días continuados o la acumulación de 7 faltas en 2 meses, sin autorización ni causa justificada. Esta es importante recordarla comparativamente con la falta grave, que supone la falta de asistencia de 3 días continuados o 5 en 2 meses. Y las siguientes 3 faltas las veremos también recogidas en las faltas graves con una salvedad. Para ser consideradas muy graves, fijaros en que siempre aparece la palabra notorio. El notorio incumplimiento de sus funciones, la desobediencia notoria y manifiesta y la notoria falta de rendimiento que comporte inhibición. Las 2 faltas siguientes, si os fijáis, son derivadas de la prioridad de la atención sanitaria a los pacientes, que incluso en el ejercicio de los derechos individuales o colectivos ha de estar cubierta. Y son
La negativa a participar activamente en las medidas especiales adoptadas por las administraciones públicas o servicios de salud, cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad, y el incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales establecidos en caso de huelga. Y seguimos viendo faltas graves. La realización de actuaciones manifiestamente ilegales en el desempeño de sus funciones. El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades. La prevalencia de la condición de personal estatutario para obtener un beneficio indebido para sí o para terceros. Y las dos faltas siguientes hacen referencia a impedir los derechos constitucionales de sindicación y huelga, recogidos en el artículo 28 de la misma. Los actos dirigidos a impedir o coartar el libre ejercicio de los derechos fundamentales, las libertades públicas y los derechos sindicales. Y muy similar, la realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga. Las siguientes dos faltas también es importante recordarlas. La grave agresión a cualquier persona, fijaros en que tiene que ser grave la agresión, en contraposición con la falta grave que veremos a continuación de grave desconsideración con los superiores, compañeros, subordinados, usuarios. Y el acoso sexual, cuando suponga agresión o chantaje. Aquí igualmente tenéis que recordar que el acoso sexual será considerado muy grave cuando suponga agresión o chantaje, comparativamente con la falta grave que también veremos a continuación de acoso sexual cuando se cree con la conducta un entorno laboral hostil. Y continuamos con las faltas muy graves. La exigencia de cualquier tipo de compensación por los servicios prestados a los usuarios de los servicios de salud. Esta falta también se contrapone con la de falta grave de aceptación de cualquier tipo de compensación, por lo que tenéis que recordar que lo que se considera muy grave es la exigencia de cualquier tipo de compensación. Más concreta y más curiosa es la falta siguiente: la utilización de los locales, instalaciones o equipamiento de las instituciones, centros o servicios de salud para la realización de actividades o funciones ajenas a dichos servicios. Y a continuación, al igual que para las faltas graves y leves, la inducción directa a la comisión de una falta muy grave, así como la cooperación. La siguiente falta también es importante recordarla: el exceso arbitrario en el uso de autoridad que cause perjuicio grave al personal subordinado o al servicio. Esta se contrapone con la falta grave de abuso de autoridad en el ejercicio de sus funciones, que veremos más adelante. Y por último, una falta relacionada con las obligaciones del personal en materia de protección de riesgos laborales. La negativa expresa a hacer uso de los medios de protección disponibles y seguir las recomendaciones establecidas para la prevención de riesgos laborales. De esta falta también es importante que recordéis que se diferencia de la falta grave de negligencia en la utilización de los medios y seguimiento de las normas para la prevención de riesgos laborales, en la que para ser considerada muy grave debe darse la negativa. Y pasamos a ver las faltas graves, las cuales ya hemos comentado anteriormente son muy similares a las muy graves y es aconsejable estudiarlas comparativamente, por lo que vamos a resaltar en rojo solo las que son exclusivas de este apartado, aunque las veamos todas. La falta de obediencia debida a los superiores, el abuso de autoridad en el ejercicio de sus funciones, el incumplimiento de sus funciones, cuando no constituya falta muy grave, la grave desconsideración con los superiores, compañeros, subordinados o usuarios, el acoso sexual, cuando el sujeto activo del acoso cree un entorno laboral intimidatorio, hostil o humillante, los daños en el deterioro de las instalaciones, equipamiento, instrumental o documentación, la falta de rendimiento, el incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de incompatibilidades. Ojo que el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades lo acabamos de ver como falta muy grave. El incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que acumulado suponga más de 20 horas al mes. Las acciones u omisiones dirigidas
a evadir los sistemas de control de horario. La falta injustificada de asistencia durante más de 3 días continuados o la acumulación de 5 faltas en 2 meses. Os recuerdo que acabamos de ver que la falta muy grave son 5 días continuados o 7 en 2 meses. La aceptación de cualquier tipo de contraprestación por los servicios prestados a los usuarios de los servicios de salud. La negligencia en la utilización de los medios disponibles y en el seguimiento de las normas para la prevención de riesgos laborales. Y por último, el encubrimiento, consentimiento o cooperación con cualquier acto a la comisión de faltas muy graves. Y finalizamos con las faltas leves. Son mucho menos numerosas que las anteriores y, como veis, suponen el incumplimiento cuando no suponga falta grave o el descuido. Vamos a verlas. El incumplimiento injustificado del horario o jornada de trabajo, cuando no constituya falta grave. La falta de asistencia injustificada, cuando no constituya falta grave o muy grave. La incorrección con los superiores, compañeros, subordinados o usuarios. Esta es la única que podría confundirse con la falta grave de grave desconsideración con superiores, compañeros, subordinados o usuarios. El descuido o negligencia en el cumplimiento de sus funciones cuando no afecte a los servicios de salud, administración o usuarios. El descuido en el cumplimiento de las disposiciones expresas sobre seguridad y salud. El incumplimiento de sus deberes u obligaciones cuando no constituya falta grave o muy grave. Y por último, el encubrimiento, consentimiento o cooperación con cualquier acto a la comisión de faltas graves. Y una vez vistas las faltas, el apartado 6 recoge su prescripción. Las faltas muy graves prescribirán a los 4 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la falta se hubiera cometido. Y antes de continuar, os dejamos un esquema con las faltas que acabamos de ver, ordenadas para que veáis comparativamente las diferencias entre las que son muy similares y que ya hemos comentado. Y continuamos con las sanciones, recogidas en el siguiente artículo, el 73. Son las mismas que las que se recogen en el TREBEP, salvo que este recoge una más que ya veremos cuando procedamos a su estudio. Así nos dice el artículo. Las faltas serán corregidas con las siguientes sanciones. Separación del servicio, que comportará la pérdida de la condición de personal estatutario y solo se impondrá por la comisión de faltas muy graves. Durante los 6 años siguientes, el interesado no podrá concurrir a las pruebas de selección para la obtención de la condición de personal estatutario fijo, ni prestar servicios como personal estatutario temporal. Asimismo, no podrá prestar servicios en ninguna administración pública. El traslado forzoso con cambio de localidad, sin derecho a indemnización y con prohibición temporal de participar en procedimientos de movilidad para reincorporarse a la localidad de procedencia, hasta un máximo de 4 años. Esta sanción solo podrá imponerse como consecuencia de faltas muy graves. La suspensión de funciones. Cuando esta sanción se imponga por faltas muy graves, no podrá superar los 6 años, ni será inferior a 2 años. Si se impusiera por faltas graves, no superará los 2 años. Si la suspensión no supera los 6 meses, el interesado no perderá su destino. Ya vimos en el artículo 68 la situación administrativa de suspensión de funciones, que supone que el interesado no podrá prestar servicios en ninguna administración pública durante el tiempo de la sanción, y que os recuerdo, también podía imponerse por pena judicial, sin ese límite de 6 años que acabamos de ver. El traslado forzoso a otra institución o centro, sin cambio de localidad, con prohibición temporal hasta un máximo de 2 años de participar en procedimientos de movilidad para reincorporarse al centro de procedencia. Solo podrá imponerse como consecuencia de faltas graves. Y por último,
el apercibimiento, que será siempre por escrito y solo se impondrá por faltas leves. Y continuamos viendo en el apartado 3 la graduación de las sanciones. La graduación se efectuará tomando en consideración el grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta, el daño al interés público y la reiteración o reincidencia. A continuación, en el apartado 4, la prescripción de las sanciones. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 4 años, las impuestas por faltas graves a los 2 años y a los 6 meses las que correspondan a faltas leves. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde la firmeza de la resolución sancionadora. Y a continuación, el apartado 5 establece también el periodo necesario para proceder a la cancelación de las sanciones. Esto supone que una vez pasado un determinado plazo tras cumplir la sanción correspondiente, la anotación de dicha sanción en nuestro expediente será cancelada, que no borrada. La anotación entonces no podrá ser utilizada a efectos de reincidencia o certificación de sanciones impuestas, pero siempre quedará la anotación en el expediente. Nos lo explica el artículo. Las sanciones disciplinarias firmes que se impongan al personal estatutario se anotarán en su expediente personal. Las anotaciones se cancelarán de oficio conforme a los siguientes periodos, computados desde el cumplimiento de la sanción. 6 meses para las sanciones impuestas por faltas leves. 2 años para las sanciones impuestas por faltas graves. Y 4 años para las sanciones impuestas por faltas muy graves. Como veis, son los mismos plazos que para la prescripción de las sanciones. Y para finalizar este artículo, el apartado 6 recoge lo que ya habíamos comentado. En ningún caso se computarán a efectos de reincidencia las anotaciones canceladas. Antes de continuar, os dejamos el esquema de la prescripción de las faltas y sanciones. Es importante que lo recordéis y especialmente que lo estudiéis de forma comparativa con el TREVEP para recordar sus diferencias. Y pasamos a ver, en el artículo 74, cómo será el procedimiento disciplinario, del que nos dice que no podrá imponerse sanción por la comisión de faltas muy graves o graves, sino mediante el procedimiento establecido en la correspondiente administración pública. Sin embargo, para la imposición de sanciones por faltas leves, no será preceptiva la previa instrucción del procedimiento, salvo el trámite de audiencia del culpado, que deberá evacuarse en todo caso. Esto quiere decir que las sanciones por falta grave o muy grave deberán ajustarse a las particularidades y plazos de cualquier procedimiento administrativo, los cuales actualmente se recogen en la Ley 39/2015, mientras que las leves podrán imponerse sin dicho procedimiento, teniendo en cuenta, eso sí, que siempre se deberá dar audiencia al interesado. Y continuamos en el apartado 2, que vuelve a recoger los principios del procedimiento disciplinario que ya vimos en el artículo 71. El procedimiento disciplinario se ajustará en todos los servicios de salud a los principios de celeridad, inmediatez y economía procesal. Como podéis ver, añade el principio de celeridad y a continuación nos dice cuáles son esos derechos que deben respetarse. Y deberá garantizar al interesado los siguientes derechos: a la presunción de inocencia, a ser notificado del nombramiento de instructor y, en su caso, secretario, a ser notificado de los hechos imputados, de infracción que constituyan y de las sanciones que, en su caso, pudieran imponerse, así como de la resolución sancionadora, a formular alegaciones, a proponer cuantas pruebas sean adecuadas, a ser asesorado y asistido por los representantes sindicales y, por último, a actuar asistido del letrado. Y pasamos a ver en el artículo 75 las medidas provisionales. En realidad hace referencia a una única medida, la suspensión provisional de funciones. Lo vemos en el artículo. Como medida cautelar y durante la tramitación de un expediente disciplinario
por falta grave o muy grave o de un expediente judicial, podrá acordarse, mediante resolución motivada, la suspensión provisional de funciones del interesado. Cuando la suspensión provisional se produzca como consecuencia de expediente disciplinario, no podrá exceder de 6 meses. Durante la suspensión provisional, el interesado percibirá las retribuciones básicas, pero si el expediente finaliza con la sanción de separación del servicio o con la de suspensión de funciones, sus efectos se retrotraerán a la fecha de inicio de la suspensión provisional, es decir, que deberá devolver las retribuciones que hubiera percibido en ese tiempo. Eso sí, el tiempo en esta situación se le descontará del tiempo total con el que se le sancione. En caso contrario, si el expediente no finaliza con la suspensión de funciones ni se produce la separación del servicio, el interesado se reincorporará al servicio activo y tendrá derecho a la percepción de las retribuciones dejadas de percibir. Y con esto finalizamos este capítulo. Al igual que hemos hecho con las faltas, os dejamos un esquema de lo más importante visto respecto a las sanciones. Y pasamos a ver el capítulo 13, sobre incompatibilidades. Como vais a ver, apenas vamos a reseñar un par de conceptos, pues es la Ley 53 de 1984 la que regula las incompatibilidades que van a afectar a todos los empleados públicos, y no es materia de examen. Aclarado esto, nos dice el artículo 76 que evidentemente resultará de aplicación al personal estatutario el régimen de incompatibilidades establecido con carácter general para los funcionarios públicos. Y algo más interesante es lo recogido en el artículo 77, que nos dice, por una parte, que será compatible el disfrute de becas y ayudas de ampliación de estudios al amparo de programas oficiales de formación y perfeccionamiento del personal. Y por otra parte, sobre el personal emérito en el apartado 3, que la percepción de pensión de jubilación por un régimen público de seguridad social será compatible con la situación del personal emérito a que se refiere la disposición adicional cuarta, que veremos a continuación un poco más adelante. Las retribuciones del personal emérito, sumadas a su pensión de jubilación, no podrán superar las retribuciones que el interesado percibía antes de su jubilación. Y pasamos al último capítulo de esta ley, el 14, sobre representación y negociación colectiva. Al igual que en el capítulo anterior, solo recoge un par de conceptos. Este tema lo veremos desarrollado en mayor profundidad en el TREBEP. Así, pasamos directamente al artículo 79, sobre las mesas sectoriales de negociación. Estas mesas sectoriales son el marco donde se van a negociar, entre las organizaciones sindicales más representativas y los representantes de la Administración, las condiciones de trabajo de colectivos específicos que tengan ciertas particularidades, como por ejemplo el personal docente, el personal de justicia o el personal sanitario, como es nuestro caso. Aclarado esto, vemos el artículo, que nos dice que la negociación colectiva de las condiciones de trabajo del personal estatutario de los servicios de salud se efectuará mediante la capacidad representativa reconocida a las organizaciones sindicales. En el ámbito de cada servicio de salud se constituirá una mesa sectorial de negociación. Y a continuación nos dice cuál será su composición. Los representantes de la correspondiente administración pública o servicio de salud y las organizaciones sindicales más representativas, en el nivel estatal y de la comunidad autónoma, así como las que hayan obtenido el 10% o más de los representantes en las elecciones para delegados y juntas de personal en el servicio de salud. Es decir, estarán de una parte los representantes de la Administración, en este caso del servicio de salud, y de otra parte los representantes sindicales más importantes a nivel estatal, de la comunidad autónoma y los que hayan obtenido un 10% más de representantes en las elecciones de juntas de personal a nivel del servicio de salud. Y a continuación, el artículo 80 recoge el fruto de dichas negociaciones, los pactos y los acuerdos, que son diferentes entre sí.
Así nos dice el artículo, que en el seno de las mesas de negociación, los representantes de la Administración o Servicio de Salud y los representantes de las organizaciones sindicales podrán concertar pactos y acuerdos. Los pactos serán de aplicación directa al personal afectado y serán sobre materias que correspondan al ámbito competencial del órgano que lo suscriba. Por su parte, los acuerdos serán de materias cuya competencia corresponda al órgano de gobierno de la correspondiente administración pública y precisarán la previa, expresa y formal aprobación del citado órgano de gobierno. Es decir, que la diferencia está en que los pactos tratan sobre competencias que ya poseen los órganos que los suscriben, por lo que son de aplicación directa, al no necesitar ser aprobados por ningún otro órgano superior. Estos pactos, por tanto, suelen afectar a cuestiones organizativas menores. Por ejemplo, dentro de un servicio, ¿a qué hora se realizará la pausa del café? Sin embargo, los acuerdos tratan sobre competencias de los órganos de gobierno de la correspondiente administración pública y por ello, hasta no tener su aprobación, no se pueden aplicar. Evidentemente, afectan a cuestiones de mayor entidad, generalmente retribuciones, regulación de la jornada laboral. Un ejemplo sería el acuerdo por el que se establece la cuantía por la que se van a retribuir las guardias de 24 horas. Y a continuación, el apartado 2 recoge las materias que deberán ser objeto de negociación colectiva. Deberán ser objeto de negociación las siguientes materias: la determinación y aplicación de las retribuciones del personal estatutario, los planes y fondos de formación, los planes de acción social, las materias relativas a la selección de personal estatutario y a la provisión de plazas, la regulación de la jornada laboral, tiempo de trabajo y régimen de descansos, el régimen de permisos y licencias, los planes de ordenación de recursos humanos, los sistemas de carrera profesional, las materias relativas a la prevención de riesgos laborales, las propuestas sobre la aplicación de los derechos sindicales y de participación y, en general, cuantas materias afecten a las condiciones de trabajo y al ámbito de relaciones del personal estatutario y sus organizaciones sindicales con la administración pública o el servicio de salud. A continuación, en el apartado 4, quedan excluidas de la obligatoriedad de negociación las decisiones de la administración pública o el servicio de salud que afecten a sus potestades de organización, al ejercicio de derechos por los ciudadanos y al procedimiento de formación de los actos y disposiciones administrativas. Y por último, en el apartado 5, corresponderá al Gobierno o a los consejos de gobierno de las comunidades autónomas, en sus respectivos ámbitos, establecer las condiciones de trabajo del personal estatutario cuando no se produzca acuerdo en la negociación. Y finalizado este último capítulo, pero antes de finalizar el estudio de esta ley, pasamos a ver, como habíamos comentado antes, la disposición adicional cuarta, que introduce el concepto de nombramientos eméritos, importante de recordar, y que dice así: los servicios de salud podrán nombrar, con carácter excepcional, personal emérito entre licenciados sanitarios jubilados, cuando los méritos relevantes de su currículo profesional así lo aconsejen. Y a continuación, una vez remarcado el carácter excepcional de dicho nombramiento y que solo hace referencia a licenciados sanitarios, nos dice qué funciones podrán desempeñar. El personal emérito desempeñará actividades de consultoría, informe y docencia. Como podéis ver, en ningún caso actividad asistencial. Y ahora sí, finalizamos este vídeo y el estudio de la Ley 55/2003 del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. Como siempre, un recordatorio de los puntos más importantes recogidos en este vídeo, que son las faltas, leves, graves y muy graves, recogidas en el esquema. Las sanciones, también recogidas en el esquema. La prescripción de las faltas y sanciones. Y por último, el personal emérito. Nos vemos en el próximo vídeo.